Bueno, tenga un excelente día, lunes 30 de marzo. Espero que todos estén guardándose en su casa y este día vamos a tratar de avanzar con el contenido programático de la asignatura Introducción al Derecho. El tema que vamos a tratar y que ya había sido notificado a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes está a través de la herramienta documentos. La semana pasada se los hice saber y es la mutación constitucional. Esta temática tiene cierta vinculación a otros temas que ya fueron expuestos en alguna medida por sus compañeros y ha sido reforzados por mi persona. Y por ello ya deberían tener mayor nivel de claridad para evitar confusiones. Y me refiero a los siguientes temas. 1. La elaboración, aprobación y reforma de la Carta Fundamental del Estado con énfasis en la Constitución salvadoreña. Este tema fue presentado el lunes 9 de marzo por el equipo número 9. El segundo tema es la elaboración, aprobación, ratificación y puesta en vigencia de los tratados internacionales que fue expuesto en esa misma fecha por el equipo 10. Así como también tenemos el tema que es el proceso de formación de ley, que fue presentado el ensayo realizado por el equipo 6 y que le dimos tratamiento la semana pasada mediante la modalidad semipresencial, cuyos chats ustedes los tienen disponibles en la herramienta documento. Siendo así, y además esperando que ustedes tengan el soporte a la mano de la Constitución de la República, pasemos al desarrollo del tema, la mutación constitucional. Bueno, ello nos lleva a hacer introductoriamente una distinción semántica, dado que aún muchos estudiosos del derecho tienden a confundir los términos, ya sea de uno o del otro o viceversa. Pero vámonos al diccionario de Guillermo Cabanelas. Cabanelas dice que reforma es una nueva forma, es una innovación, es un cambio, es una modificación, es una variación, es una corrección, es una enmienda. En relación al ámbito constitucional, dice que es cada una de las enmiendas introducidas en una constitución. Además dice que es un movimiento tendiente a variar el texto fundamental y además es un procedimiento establecido en cada constitución para su reforma. El diccionario que se les ha sugerido muchas veces que ustedes tengan también a la mano es el de Manuel Osorio, el Diccionario Jurídico, Político y Social. Y Manuel Osorio dice en su diccionario que reforma es una forma nueva, es un cambio, es una modificación, es una enmienda. Entonces, si tenemos dificultad para entender este último término que es enmienda, ¿ya? O enmendar, es reformar ciertas constituciones, dice Osorio. Y todavía no podemos ir a un soporte jurídico que es una enciclopedia que está en internet, cómo debemos entender la mutación constitucional. Y dice textualmente, es la transformación en la realidad social o política que no altera el texto constitucional. Es la transformación en la realidad social o política que no altera el texto constitucional. Esto es mutación constitucional. Pero sí dice el equilibrio de poderes en él establecido. Estas mutaciones son más frecuentes que las reformas constitucionales y se diferencian de ellas porque el texto de la Constitución permanece intacto. Siendo así, pues nosotros ya, si hemos escuchado y hemos leído muy bien, bastaría que nos quedáramos y entendiéramos plenamente lo expresado por Guillermo Cabanelas en la parte final que dice que la reforma es un movimiento, es un procedimiento que ya está contenido, que está disponible, que está planteado en cada constitución. Efectivamente, al revisar la Constitución salvadoreña, en su artículo 248, se refiere en concreto a ese mecanismo indicado inicialmente, la calidad de votación de la Asamblea Legislativa. Entonces,
si revisamos el artículo 248, se está refiriendo al mecanismo de reforma constitucional y está indicando inicialmente la calidad de cómo llegar a esa reforma, que es a través de una votación primera de la mitad más uno, pero luego requiere de una siguiente asamblea legislativa en el tiempo para que la ratifique, y para ser ratificada ya no se necesita la mitad más uno de los diputados electos, sino que 2/3 de los diputados electos, o sea, 56 votos. Significa que para que una reforma sea válida aquí en El Salvador, se necesita formalmente en el tiempo, de manera consecutiva, que una asamblea legislativa la apruebe y la siguiente inmediatamente la ratifique. De igual manera, expresa cómo aquellos artículos que no pueden ser enmendados o reformados bajo este mecanismo. Eso está en el artículo 248. En ningún lugar de la Constitución formalmente se habla o se menciona el término mutación constitucional. Entonces, ¿cuál es el origen del concepto mutación constitucional? Pues bien, los orígenes de este concepto están en el año 1906, donde George Jelinek dicta una conferencia sobre la reforma y sobre la mutación constitucional y contrapuso ambos conceptos. Puso de manifiesto dos aspectos relevantes. Uno, que la mutación constitucional opera mediante la interpretación de la Constitución, que concreta o da un sentido preciso a sus preceptos en la práctica parlamentaria y administrativo-gubernamental, en la aplicación judicial de los textos vigentes y en la legislación entre estos posibles focos originarios de la mutación, el desarrollo legislativo de la Constitución y la interpretación judicial de la misma adquieren especial significación. El segundo aspecto es el control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Esta es una de las murallas más férreas contra los abusos anticonstitucionales, óigase bien, anticonstitucionales, no inconstitucionales, del mismo legislador. Así se referirá a la judicial review, o sea, la revisión judicial que existe en el derecho anglosajón, para afirmar que en América el juez ocupa efectivamente el lugar del legislador constitucional, por cuanto le corresponde dar vida definitiva a los contenidos constitucionales durmientes que el legislador va descubriendo con su actuación. Entonces, la mutación constitucional se fundamenta en la naturaleza del Estado como realidad vital, cuyas necesidades requieren de la adaptación de la Constitución, aunque ello implique desviaciones de las normas jurídicas escritas. Repito, la mutación constitucional se fundamenta en la naturaleza del Estado como realidad vital. Estas necesidades requieren de la adaptación de la Constitución a la realidad, aunque ello implique desviaciones de las normas jurídicas escritas. El problema no son estas mutaciones formales en sí mismas que amplían o complementan el texto constitucional, aún en contra de su letra, pero de conformidad y sin sobrepasar el sentido constitucional de las instituciones. Estas mutaciones constitucionales en sentido formal son permitidas y exigidas por la Constitución. Son precisamente un complemento y ampliaciones del sistema significativo propuesto por la misma Constitución de manera ideal. El verdadero problema está en la mutación en sentido material. Acabamos de dejar la de sentido formal. Estamos hoy que el verdadero problema lo genera la mutación en sentido material, la transformación del sistema o su significado, que se produce cuando, con independencia de que haya o no desviación respecto de la literalidad de las normas constitucionales concretas, surge una incongruencia con el sistema de la Constitución.
una falta de concordancia con su intención valorativa, no importa si está inscrita o no en proposiciones jurídicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya siendo aplicado esto aquí en El Salvador, pues en el título sexto de nuestra Constitución, que está referida a órganos de gobierno, dentro de las atribuciones y competencias, en el capítulo 3 del órgano judicial, se encuentra el artículo 174, que le da vida a la Sala de lo Constitucional, a quien le consigna las atribuciones de conocer y de resolver sobre las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. Le da también la competencia para conocer sobre los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, que vimos allá en el diagrama del proceso de formación de ley, que está referido sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, y además, por último, conocer sobre la suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en casos específicos. Entonces, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Sala es una parte de la Corte y la Corte Suprema es un elemento dentro del órgano judicial. Esa es la secuencia retrospectivamente. La Sala parte de la Corte Suprema de Justicia y la Corte parte del órgano judicial. Entonces, esta Sala de lo Constitucional, siendo parte de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala es el único tribunal que tiene competencias para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, de cualquier decreto, de cualquier reglamento, ya sea en forma y contenido, de modo general y obligatorio. Las decisiones de corte son de acatamiento forzoso, son generales, son obligatorias, y esta declaratoria la puede hacer a petición de cualquier ciudadano. O sea que aquí no importa si es o no es abogado, cualquier ciudadano salvadoreño puede pedir la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, de una disposición dictada por un órgano, etcétera, y de acuerdo a lo que esté establecido en la Constitución. Pues con lo anterior queda establecida que la Sala es el único y máximo verificador de la constitucionalidad de las leyes al interior del Estado salvadoreño, y que dicha verificación puede ser solicitada por cualquier ciudadano. Partiendo de esta idea que refleja la importancia del contenido de la Constitución y su obligatorio cumplimiento, por eso es que surge de su esencia y espíritu la creación de este ente verificador de su aplicación, denominado Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para que la Sala interprete, debe tener, además de un amplísimo criterio, un conocimiento integral para poder, tal como lo he dicho, interpretar, custodiar y efectivamente ser el guardián de la Constitución salvadoreña. Entonces quiere decir que estas interpretaciones modificativas del espíritu y alcance constitucional caben dentro de lo que estamos hablando, las mutaciones constitucionales. La doctrina manifiesta que la mutación posee un carácter ambiguo, contradictorio y complejo, lo que imposibilita tener una definición en definitiva. Algunos tratadistas como Paul Laban y George Jelinek consideran que la mutación constitucional y la reforma son conceptos mutuamente excluyentes, pero que a la vez se complementan, debido a que hay algunos sistemas jurídicos donde la reforma es periódica y no genera recelo alguno. Entonces las mutaciones serán limitadas contrariamente en aquellos ordenamientos en los que las reformas se evitan.
entonces van a abundar las mutaciones. Espero se esté entendiendo esta teoría. Además, la doctrina considera que la reforma en ocasiones es un procedimiento insuficiente para adecuar la Constitución a la realidad. Por ello, resalta la importancia que revisten las mutaciones constitucionales como factor de cambio en la Constitución. Es decir, cuando la realidad trasciende al texto constitucional y el proceso formal de reforma se muestra insuficiente para avanzar al ritmo que demanda la realidad. El filósofo alemán, que por muchos es considerado el padre del constitucionalismo moderno, Karl Lowenstein, señala que en la mutación constitucional se produce una transformación en la realidad de la configuración del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, sin que quede actualizada dicha transformación en el documento constitucional. Ojo con lo que voy a plantear a continuación. De acuerdo a lo que ha escuchado sobre el filósofo alemán Lowenstein, porque esto sí es importante, el texto de la Constitución permanece intacto. Este tratadista Jelinek, siguiendo los estudios de Paul Laban, indica que entiende por mutación de la Constitución la modificación que deja indemne, o sea, no la modifica, el texto, no lo cambia el texto formalmente. No es cambiado el texto formalmente, que se produce por hechos que no tienen que ir acompañados por intención o conciencia de tal mutación. Son los doctrinistas alemanes, tal como ya vimos, quienes más se han enfocado al estudio y desarrollo del concepto mutación constitucional en los años que estuvieron próximos a finalizar el siglo XIX. Pues bien, existen elementos sustanciales o causas y consecuencias que conducen a las mutaciones. Veamos. La primera, estas mutaciones se dan en estados que tengan o no constitución escrita. ¿Cuándo se da? Cuando se altera la esencia de la Constitución. Segundo, no hay alteración formal de la norma constitucional. Insisto en este punto porque la reforma como un mecanismo propio de derecho establecido en nuestra Constitución sí tiene y va camino a alterar, a modificar lo que literalmente contiene ya, pero la mutación, no hay una alteración formal de la norma constitucional. Tercero, la norma constitucional está divorciada de la realidad nacional. Cuando la norma constitucional está divorciada del quehacer diario de un Estado, pues entonces es necesario, de acuerdo a la teoría, de que se dé la modificación en forma mutación constitucional. La cuarta sería la coyuntura sociopolítica y económica, obliga a darle nuevo contenido a la norma constitucional para que ésta sea adecuada a la realidad, se adecúe a la realidad. Entonces tiene que haber una reciprocidad entre la norma y la realidad, la coyuntura social, política, económica. El quinto es el factor y necesidad política, que juegan un papel preponderante para lograr sus fines de creación como Estado. Para esto, véase el artículo 1 de la Constitución de El Salvador. Y por último, hay un factor que muchas veces no hay intención o conciencia de la mutación. La causa de que se dé este fenómeno de alteración constitucional no formal en un sistema constitucional, pues sí, porque el sistema constitucional es formal, y la causa por la que se da este fenómeno no formal
responde a dos elementos. Por un lado, a que el procedimiento de revisión constitucional sea muy complicado y a la falta de sensibilidad de la clase política, al no reflejar en las normas constitucionales los cambios producidos en la sociedad. Parecería en muchos estados que la sociedad se transforma, avanza y que la norma va quedando relegada, no va quedando actualizada. Y este es un problema de la clase política, que están en los órganos legislativos que no van junto a los cambios que demanda la sociedad. Pues bien, además en ese mismo texto constitucional, en el capítulo 3, referido al órgano judicial, ha quedado expresado un artículo 185, que también le establece a los tribunales de justicia competencia para declarar inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. Solo en aquellos casos que deba pronunciar sentencia. Entonces, los jueces de la República, cuando tienen que administrar justicia, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su sabiduría, pueden declarar la inaplicación de una otra ley, la que ellos crean conveniente, pero deben notificársela a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional. No voy a tratar de profundizar en este tema, porque usted, cuando llegue muy pronto a una materia, a una asignatura que se llama Derecho Procesal Constitucional, ahí tendrá todo el tiempo para desarrollar estos mecanismos a los que me estoy refiriendo. Hasta aquí hemos dado base a la parte conceptual de la mutación constitucional. Entonces, pasemos a detallar cuáles son esos tipos de mutación constitucional. Y para eso hay un jurisconsulto de derecho que es japonés, Sudai Lin, que distinguió 4 tipos de mutaciones constitucionales. Sudai Lin establece estos 4 tipos de acuerdo a circunstancias. Veamos el primer tipo de la mutación constitucional. Dice Daulin que hay mutaciones debidas a prácticas políticas que no se oponen formalmente a la Constitución escrita y para cuya regulación no existe norma constitucional. Según Jorge Jelinek, este tipo de mutación tiene como finalidad colmar lagunas constitucionales. Ya vimos las lagunas constitucionales en uno de los temas que les he mencionado. Y entonces, según Jorge Jelinek, esto representa la superación desde la praxis de los contenidos materiales del texto formal de la Constitución. A usted le quedará como tarea investigar en estos tipos de mutaciones cuáles son los ejemplos para mayor comprensión del tema. Me voy al segundo tipo, la mutación debida a prácticas políticas en oposición abierta a los preceptos de la Constitución. Y se trata en este caso de un tipo de mutación que más problemas refleja. Me voy al tercer tipo. Son las mutaciones producidas por la imposibilidad del ejercicio o por el desuso de las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución. El mismo autor, Jorge Jelinek, alude a la mutación producida por el no ejercicio de derechos y competencias conferidas por la Constitución, y el japonés Daulin entiende por su parte que sí existe mutación. No es porque los derechos y competencias no se ejerciten, sino porque aunque se desearía ejercitarlos, la práctica política y las exigencias de la realidad lo impiden.
veamos el cuarto tipo de la mutación constitucional. Dice, es la mutación producida a través de la interpretación de los términos de la Constitución, de tal modo que los preceptos adquieren un contenido distinto de aquel en que inicialmente fueron pensados. Yo le rogaría a cada uno de ustedes, como educandos, que traten en la medida de lo posible quedar claro con este tema y con los tres temas que les he mencionado, que son soporte de este, porque realmente esta es la salsa en el proceso de formación y en la reforma constitucional. Entonces hagan su parte y verán qué rico es manejar este tipo de temas. Entonces voy a pasar, ya vimos la parte teórica conceptual, ya vimos los tipos de mutaciones y estamos por entrar ya a los límites de las mutaciones. Y aquí hay otro autor, Hesse, que considera que el elemento clave de la mutación está precisamente en sus límites, cuyo alcance y valor jurídico pues es muy necesario delimitarse. Para ello resulta de gran utilidad la contraposición apuntada por otro autor de la Vega entre realidad jurídica o normativa y la realidad política o fáctica, que puede resolverse de alguna de las siguientes formas. O sea, aquí vamos a ver cómo se presentan las formas de resolver, ¿verdad? Y estamos en los límites. Entonces el primero, con el triunfo, con la prevalencia, con la sobreposición de lo fáctico sobre lo normativo, lo que llevado a sus últimos extremos conduce a la pérdida del carácter normativo del texto constitucional. O sea, aquí lo que se está planteando es que la realidad, la práctica, la experiencia, la realidad actual se está poniendo encima de lo normativo, de la norma ya establecida. Y entonces, lógicamente, con ello va a pasar a desuso la norma. A eso se refiere con la pérdida del carácter normativo del texto constitucional. El segundo es que con el triunfo de lo normativo sobre lo fáctico, que es lo contrario al anterior, lo que a su vez puede suponer que o bien se procede a la reforma de la Constitución conforme a los procedimientos establecidos para ello en la propia norma constitucional, como ya lo vimos, de acuerdo al 248 de nuestra Constitución, o bien que la norma prevalezca sobre los hechos, lo que es en definitiva lo propio de toda norma jurídica. Entonces aquí lo que va a ir quedando es que la norma constitucional no se adecúa de acuerdo a lo fáctico, pero para eso están las mutaciones constitucionales. Otro factor, otro elemento, o cómo se puede resolver, dice, es con un acoplamiento de ambas realidades, que casen, que se adecúen, que se acoplen ambas realidades, la normativa y la fáctica, en los supuestos en los que no exista una contraposición extrema entre la norma y la práctica política. Entonces, la mutación constitucional como fenómeno que responde al constante conflicto entre norma y realidad es común en todas las ramas del derecho, y específicamente en el ámbito del derecho constitucional, que adquiere mayor relevancia. En efecto, las mutaciones constitucionales ponen en entredicho, las mutaciones constitucionales ponen en entredicho la supremacía normativa de la Constitución, que conforma una garantía de la soberanía popular,
Y si la norma no triunfa sobre la facticidad, se está poniendo en entredicho dicha soberanía, base de todo sistema democrático. Pues bien, es bastante, como una de ustedes en una de las clases pasadas me decía, licenciado, es bastante el material, es exagerada la abundancia de material que tenemos que leer. Exactamente. Esas son las ciencias jurídicas. Yo no he tocado ni siquiera un tercio de lo que son la parte que robustece esta teoría. He tratado de ser lo más concreto posible para que usted quede bastante claro. Pero si aún así esto que hemos visto le genera problemas, yo lo invito. Voy a insistir en eso que hago desde el primer día que comenzamos las asignaturas, ya que usted es de nuevo ingreso. Tiene que cultivar el hábito de la lectura, tiene que esforzarse por leer, por analizar, por comprender la lectura, por formarse su propia identidad, por tener criterio a la hora de razonar casos que muy pronto se le van a ir dando a conocer en otras materias. Esta materia de introducción al derecho es una de las introductorias, como lo dice, para que usted vaya empezando mínimamente a conocer la técnica, el lenguaje, el vocabulario, la forma como debemos irnos conduciendo, platicando, exponiendo, hablando con los términos jurídicos. Poco a poco vamos a ir escalando, pero esto depende en gran medida del esfuerzo, de la responsabilidad, de la conciencia y del compromiso que usted ha adquirido con la carrera. Esto debe ser parte de su proyecto de vida. Entonces yo lo invito a eso. Finalmente, quiero concluir esta clase de mutación constitucional invitándolo a que usted escuche las veces que sea necesario este audio video y se valga del apoyo de la Constitución salvadoreña. Es nuestro machete vital. Nosotros no podemos pasar este ciclo si usted, como educando, no ha hecho el esfuerzo por leer la Constitución, que es la Carta de Fundamentos del Estado, donde se establecen la nómina de facultades, derechos, prerrogativas que tenemos cada uno de los salvadoreños, donde también se establecen las garantías cuando se violentan esas facultades, esos derechos, esas prerrogativas, pero también está la regulación del poder político público. Esos tres elementos son los que le dan el carácter de Carta Magna, de Carta Fundacional del Estado salvadoreño. Haga el esfuerzo por leerlo. Léala, analícela. La lectura de la Constitución de nuestro país no implica leerla a la ligera, ni mucho menos una sola vez. Yo sigo leyendo como que estuviera en el primer ciclo de la licenciatura en Ciencias Jurídicas toda la vida. Nosotros tenemos que entregarnos con pasión a esta carrera, a esta profesión. Yo lo invito a que lo haga. Pues bien, nosotros vamos a tener, para ver si usted ha captado, ha entendido los tres temas a los que les mencioné, más este de la mutación constitucional, vamos a tener la oportunidad de verlo a la hora de la evaluación para el segundo registro, pero también a través de un ejercicio o laboratorio
que voy a hacer en el transcurso de esta semana. Usted a esta altura ya está claro, ya sabe que yo antes de hacer cualquier acción tengo la costumbre, tengo el imperativo de mandarle un anuncio para no agarrarlo de manera desprevenida. Por lo tanto, manténgase alerta. Espero que esté cumpliendo con el mandato de quedarnos en casa. Quedarnos en casa significa que aprovechemos el tiempo para avanzar en nuestra posición académica. Quedarse en casa es hacer un poco más de lo debido por nuestra familia, por nuestra casa. Arreglemos aquellas situaciones en la casa que no han sido arregladas porque nunca nos ha quedado tiempo. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Hoy tenemos todo el tiempo para leer. Hoy tenemos todo el tiempo para dedicarle a la materia. Hoy tenemos todo el tiempo para dedicarle a la familia y a la casa. No se olvide, para aquel que es creyente, que mi Señor Jesús es suficiente. Él ve los corazones. Él ve nuestras acciones. Él va a proveer. Él va a proteger. Él va a sacar adelante a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Tengan un excelente día. Mi Señor Jesús les bendiga. Feliz día.